in the end of the... Okay, thank you. All right. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes ahora y siempre. Amén. Muy bien, terminé la serie de mensajes basadas en la epístola de Santiago. ¿Se acuerdan? Es una carta poco conocida en la Biblia porque en comparación con otros libros más famosos de la Biblia como Romanos, los Evangelios de Marcos, Mateo, etc., Santiago parece solo una pequeña pestañita en sus Biblias. He dejado ese tema y ahora en los próximos domingos voy a estar hablando sobre lo que es ser vencedores, la victoria, cómo vencer, pero este vencer tiene que ver con las adversidades, cómo sobreponernos cuando se enfrentan adversidades, ya que si hay algo que es cierto que va a suceder es que vamos a enfrentar problemas y dificultades, es casi inevitable. Y entonces uno debe constantemente prepararse y parte de lo que nos enseñan los expertos es que uno debe vivir con una mente positiva, claro, pero también debe tener un escenario en donde las cosas no salen bien, es decir, prepararse para la adversidad. Por ejemplo, algo muy simple y muy elemental que hubiera servido hoy, tal vez les servía a muchos. ¿Cuántos mantienen una sombrilla en su carro? ¿Cuántos olvidan sacarla y llueve cuando van de vuelta para el carro? A mí pasa. Pero uno se prepara para un mal escenario porque puede suceder. Otro ejemplo muy simple es, todos tenemos... la mayoría de nosotros tenemos algún tipo de seguro de vida o seguro médico, algún tipo de protección, seguro en el carro, porque nadie quiere chocar, ¿no es cierto? Nadie quiere tener un accidente, nadie quiere verse envuelto en un problema como ese, pero el seguro está allí por si acaso. Es decir, nos preparamos para el peor escenario. Alguien lo ha puesto en esas frases, esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor. Es decir, debemos tener esa mentalidad que nos advierte que algo puede suceder. Y el pasaje donde quiero centrar, no veo que esté aquí mi pasaje, déjeme ver. Bueno, no lo veo aquí, pero de todas maneras el pasaje lo voy a leer, va a aparecer más adelante, es Romanos 8:37, que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Note la frase, somos más que vencedores. Me gusta mucho esa frase porque nos da ese aire de victoria que todos necesitamos cuando enfrentamos adversidad. El apóstol Pablo dice que en medio de todas las adversidades que él ha enfrentado, somos más que vencedores. Y ya voy a hablar de ese versículo más adelante, pero quería poner algunas frases que encontré por ahí acerca de cómo mantener esta actitud de victoria en medio de la adversidad. Debemos mantener ese balance entre vivir una vida victoriosa sabiendo que vamos a enfrentar calamidades. Por ejemplo, este autor dice, no cuentes los días, haz que los días cuenten. ¿Cuántos están solo esperando que llegue su cumpleaños, que llegue Navidad, que llegue el día de vacaciones? Solo estamos pendientes de que algo llegue, pero no aprendemos a vivir en el presente. El pasado ya pasó, no podemos hacer nada con el pasado. El futuro no ha llegado, no podemos hacer nada. Debemos vivir el presente. No cuentes los días, haz que los días cuentes. Otro autor dice, el secreto del éxito es la persistencia por la meta. Una de las cosas que hablaba no hace mucho en uno de mis mensajes era la importancia de aprender a mantenerse enfocado. Es decir, aquella persona que aprende a centrar su esfuerzo, su tiempo, su energía en aquellas cosas que quiere lograr, es la persona que más probablemente va a alcanzar la meta. Y entonces el secreto del éxito es la persistencia tenaz en esa meta que debemos tener. Y entonces yo creo que una vida de victoria, aunque no es fácil obtenerla, es factible, es medible y podemos lograrlo. Y entonces uno debe aprender a enfocarse en esas cosas. Ese me llamó la atención. En el manicomio, un loco gritaba, yo soy el enviado de Dios. Se le acerca otro loco y le dice, no, yo soy el enviado de Dios. Y así los dos locos discuten. Entonces se acerca un tercer loco y le pregunta, ¿qué pasa aquí? Y el primer loco le dice, yo soy el enviado de Dios. Y el segundo dice, no, yo soy el enviado de Dios. Y entonces el tercero dice, un momento, yo no he enviado a nadie.
Es una actitud bien enfocada, ¿no? Él resolvió el asunto. A mí me gustó. No sé si soy el tercer loco, puede ser que me cataloguen allí. Otra actitud positiva para el éxito. Cariño, te gastas el dinero en alcohol y tú en maquillaje, pero yo lo ocupé para verme guapa. Pues yo bebo para verte guapa. Ese pues podemos pasarlo por alto porque es de un loco, de un borracho. Llega un borracho a su casa a las 4 a.m. cantando a todo pulmón y sale su mujer y le dice: cállate, que todo el vecindario se va a despertar. A lo que el borracho responde: ¿y qué? Prefiero ser borracho conocido que alcohólico anónimo. Buena actitud. Creo que debemos aprender a afinar un poquito nuestra mentalidad. Y el apóstol Pablo, esa carta que acabamos de mencionar, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé cuántos conocen más o menos la historia del apóstol Pablo, pero es una historia interesante cuando uno la lee en el libro de los Hechos y en alguna de sus cartas, en donde él habla de cómo él era un opositor de la iglesia, y él perseguía a la iglesia y encarcelaba a los cristianos, y era un enérgico adversario de la fe cristiana. Tuvo un encuentro visionario con el Señor, fue transformado, y entonces ese encuentro lo transformó y lo convirtió en el principal mensajero del evangelio. Es decir, en comparación con los otros apóstoles, yo sé que uno escucha mucho de Pedro, de Lucas y de otros siervos de Dios, pero no hay ninguno que en verdad se haya movido con el ímpetu y la determinación de Pablo. Él es el que llevó la iglesia fuera de las fronteras de Israel, más allá hasta Europa, y él mismo dice, yo no sé cuántos se ubican geográficamente, pero desde donde él vivía, él dice que ahora su plan es encaminarse hacia España. Yo no sé cuántos conocen algo de España, pero hay unas tradiciones que dicen que el apóstol Pablo llegó hasta España. Y quién quita que haya aprendido un poquito nuestro bello idioma español. Lo que quiero decir es que él tiene esa determinación, ese enfoque láser, que sabe dónde enfocar su energía, su tiempo, todo lo que él es, porque tiene esa convicción que Dios está de su lado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, dice, no importa lo que venga, estoy determinado a seguir adelante hasta el punto de la muerte. El apóstol Pablo muere, según la tradición cristiana, precisamente por su fe. Y yo pienso que es este enfoque láser que lo hace, el que lo empuja a llevar la misión a tantos lugares. Esa frase me gustó: la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito, dice este autor. Lo que quiero dar a entender con la frase es que él tenía esa profunda convicción de haberse encontrado con Dios, haberse encontrado con Jesucristo, y esa profunda convicción lo transformó. Y yo creo que nosotros podemos tener esa convicción sabiendo que Dios está de nuestro lado. Y otra frase: no tengo la fórmula para el éxito, pero sí te puedo dar la fórmula para el fracaso. Intenta complacer a todos. ¿Cuántos han perdido de vista sus metas, sus logros, sus anhelos por querer complacer al papá que le dijo, debes estudiar mecánica cuando usted quería ser un contador? O la mamá que le dice, debes dedicarte a esto pero no a lo otro. Y nosotros hemos seguido a veces de una forma ciega, diríamos, borrega, si se puede decir un poco fuerte, cuando seguimos el gusto de los demás y no entendemos que debemos luchar por nuestros anhelos. No está mal escuchar, no está mal oír consejo, eso es parte de la vida, pero hay un momento en que la responsabilidad es suya, es propia. Hay momentos que nosotros debemos saber hacia dónde queremos ir, sin que nadie nos influya. Es bueno escuchar consejo, es bueno atender lo que otros puedan decir, pero al fin y al cabo la responsabilidad es suya y mía. ¿Quién condenará? Sigue diciendo el apóstol. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Aquí vemos que él habla de el Cristo que él ha encontrado. Es un Cristo glorificado que está sentado a la diestra de Dios Padre y aparte de eso dice que intercede por nosotros.
Una vez más, el impacto que el apóstol Pablo recibe de ese encuentro visionario con el Señor, lo transforma de forma radical, lo hace una persona nueva, distinta. Y la frase que quiero, es probable que ya la haya mencionado en mis sermones anteriores, la palabra que quiero enfocar es la palabra resiliencia. ¿Conocen la palabra resiliencia? ¿La han escuchado? Ahí esa es una palabra muy, muy atractiva porque habla de el poder de crecer ante las adversidades. Eso es la resiliencia. Ser resiliente es aquel que no se deja vencer, que sigue adelante en medio de la adversidad. He puesto ejemplo para los que son medio merengueros, la canción que dice, soy como el junco que se dobla, que sigue diciendo, pero siempre queda en pie. Uno se puede doblegar porque somos seres humanos, uno puede tener dificultades que le duelen, le afectan, pero eso no quiere decir que yo me voy a dejar vencer, que me voy a doblegar. Y ahí viene el papel de la resiliencia, que significa ese poder y esa determinación de levantarnos en medio de la adversidad. No permitir que la adversidad nos doblegue o nos consuma, porque vendrá. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? De que si hay algo que debemos tener para llevar una vida de victoria, es saber que vamos a enfrentar adversidad. Eso es ineludible, no hay forma de evitarlo. Van a aparecer obstáculos en el camino. Y como alguien ha dicho, ¿qué hacemos con los obstáculos? ¿Doblegarnos y rendirnos? No, los utilizamos para construir la escalera al éxito. Debemos vivir esta victoria que el apóstol Pablo dice que tenemos en Cristo Jesús. Trabaja, perdón que se me escapó aquí este pasaje. Ahí está, dice ese versículo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Me puse a pensar en esas palabras que él menciona. Noten que es una serie, una lista de posibles adversidades que toda persona puede enfrentar. Tribulación, angustia, póngase a pensar en cada una de ellas. Tribulación, ¿qué tipo de tribulaciones enfrentamos nosotros? Físicas, emocionales, psicológicas. Angustia, ¿cuántos no han experimentado algo de angustia y desesperación? ¿Qué tal si nos dan un diagnóstico médico que no es tan favorable? ¿Qué hace uno? Angustia, ansiedad, bueno, lo podemos enfrentar. Persecución, nosotros casi no sufrimos persecución, pero puede ser que algunos estén experimentando algún tipo de persecución. Hambre, en ese país comemos más de lo necesario, pero hemos pasado hambre. Yo crecí en un hogar muy pobre, ya lo he dicho, es una verdad que uno puede enfrentar. La indigencia, es decir, la pobreza, puede ser una adversidad porque no nos da oportunidades de seguir escalando. El peligro, creo que nos rodea por todas partes, y la violencia ni se diga. Vivimos en una sociedad donde las armas se compran con mucha facilidad y nuestros hijos pequeños o nietos, para los que ya nos acercamos a la etapa de ser abuelos, tienen que ser entrenados en la escuela para defenderse de un tiroteo, ¿cierto o no? Estaba leyendo un artículo en el periódico, uno de los periódicos que tengo suscripción, de que ahora los condados están invirtiendo en aulas más seguras, lo cual me parece fenomenal. Entonces hay unos salones donde estudian nuestros hijos, yo no sé si aquí en el condado de Orange, donde si un caso hay un tiroteo, el maestro rápidamente puede con unos botones bajar unas ventanas que protegen, son antibalas, puede poner un seguro automáticamente a la puerta. Hay mochilas que son antibalas, no sé si sabía. O sea, sus hijos pueden comprar una mochila que es antibalas. Ahora uno dice, todo eso es bueno porque queremos proteger a nuestros hijos, pero ¿cuántos de nosotros queremos vivir un mundo en donde tenemos que proteger a nuestros hijos de una violencia de esa naturaleza? Esa es la pregunta que está de fondo. Pero de que enfrentamos adversidad, simplemente esa es la realidad. Pero trabaja duro, en silencio, y tu éxito hará todo el ruido. Hay gente que hace mucha bulla de sus logros, cuando debemos aprender a estar callados y seguir trabajando con intensidad, con tenacidad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Escatimó. ¿Cuántos conocen la palabra escatimar? En la Biblia aparecen algunas palabras que son como domingueras. Bueno, hoy es domingo.
Así aprendí yo a decir esas palabras que son no muy conocidas del vocabulario, la jerga regular, son palabras domingueras. Así dicen ustedes, más o menos, hoy es domingo, el que no escatimó. ¿Qué significa escatimor? Escatimar. Al que no escatimó ni a su propio hijo. El que no se resistió a entregarlo. Escatimar es eso, resistirse a hacer algo. El que no se resistió a entregar a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Aquí viene la frase conclusiva, que una vez más es la mentalidad que tenía este hombre, el apóstol Pablo. Dice, él cuando analiza si Dios es tan bueno, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Es cuestión de tener fe, es cuestión de creerlo, es cuestión de cambiar la vida, crear puentes, esforzarnos. Es posible. Yo creo que eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, crear puentes culturales. Él era un judío, es lo que se llama un judío de la diáspora, alguien que vivía en el mundo griego, pero cuando recibió el evangelio, él empezó a llevarlo a muchas latitudes donde no hablaban su propio idioma, pero él se arriesgó a vencer esas barreras, abrió puentes, abrió caminos, y yo creo que es posible hacer esas cosas cuando tenemos una profunda convicción de ese trabajo que vamos haciendo de una forma a veces silenciosa, pero persistente, pertinaz, sabiendo hacia dónde vamos. La adversidad forja el carácter y los retos amplían la inteligencia. Es decir, la victoria de la que estoy hablando desde el principio, mis hermanos, no es aquella victoria que solo vive en gloria, que todo es bueno, que todo es positivo, que todo nos sale bien. No, de ninguna manera. Esa es la victoria que reconoce que habrá adversidad, que visualiza el peor escenario y busca cómo mejorar su vida y estar preparado para el mal tiempo. Los retos amplían nuestra inteligencia. Y aquí está el pasaje que les mencionaba. Antes, sigue diciendo en su análisis el apóstol Pablo, antes en todas esas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. He hablado de la palabra vencedor aquí, yo no sé cuántos recordarán algo que he dicho en algunos mensajes muy anteriores, pero hay algunos que son muy listos y se acuerdan de lo que digo. La mayoría nos olvidamos porque ni yo mismo me acuerdo. Pero he dicho, después de esa larga introducción y verborrea, que la palabra vencedor viene de la palabra Nike. ¿Usted conoce la palabra Nike? Tenis Nike, ropa Nike. Nike, dicen aquí en inglés, yo creo que en Latinoamérica decimos Nike. Pero la palabra Nike es una palabra que significa victoria, en griego, victoria. Y Pablo lo que dice aquí es que somos como Nike, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Esa palabra es la que quiero subrayar, somos más que vencedores. Aún en la adversidad que la experimentó el propio Pablo, dice que esa identidad es hora de mudar la piel. Hay que aprender a transformarse, hay que aprender a cambiar, hay que aprender a adaptarse, porque el mundo cambia y el mundo no nos espera. La tecnología avanza y uno tiene que o ponerse al día o quedar rezagado. Y esta victoria significa que debemos aprender a mudar de piel, a cambiar, a ser diferente, a aguantar lo que venga. Me gusta cómo saben que la hormiga puede levantar casi 1000 veces más su peso. Pónganse a pensar, increíble. Somos transformados en medio de la adversidad para ser diferentes. En resumidas cuentas, mis queridos hermanos, somos más que vencedores, somos más que Nike. Podemos salir adelante porque tenemos esa convicción de que Dios está con nosotros. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ponemos de pie para el próximo canto.